Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos regala de poder estar aquí y compartir este tiempo con ustedes. Hoy me gozo de poder estar con mi hermano Fred. Mi hermano, bienvenido. Bueno, me siento muy honrado y bendecido de parte de Dios de estar en este lugar aquí contigo el día de hoy. Gracias por invitarme a tu programa. Nos gozamos de poder estar aquí juntos y hoy traemos un tema muy especial. Queremos hablar acerca de las experiencias con el Espíritu Santo. ¿Has tenido experiencia? ¿Recuerdas esa primera vez de pronto con el Espíritu Santo? Creo que todos somos marcados con cuando Él llega, ¿cierto? De manera especial. Y yo creo que si hay algo que necesitan las iglesias hoy en día, las personas son experiencias con el Espíritu Santo. Bueno, creo que lo que tú estás diciendo, hermano Elías, es una gran verdad. Creo que la experiencia con el Espíritu Santo, más de nombrar, es de sentimiento, de sentir esa presencia maravillosa que llega a tu vida, que llega a tu corazón a transformar, a cambiar, a renovar tu vida y se manifiesta de muchas maneras. Yo recuerdo la primera experiencia que tuve con el Espíritu Santo, recuerdo que fue algo como especial, en el sentido que yo no sabía de pronto lo que era o lo que venía sobre mí. Recuerdo que el predicador decía, viene algo sobre ti, algo especial, prepárate, concéntrate con Dios, porque hay algo que viene. Y yo no podía comprender cómo él podía sentir lo que venía, pero yo no sabía de qué me estaba hablando. Yo estaba normal, natural, cerrando los ojos y bueno, allí, ¿verdad? Concentrado. Cuando de repente él me decía, ya viene cerca, viene bajando para ti. Y cuando yo siento, fue como una presión de aire que solamente la he sentido 2 veces en mi vida. Una presión de aire como encima de mí así, que me aplastó algo ¡puf! Poderoso. Y yo recuerdo que yo comencé a danzar. Y me impulsaba mucho como a dar vueltas. Era algo que no podía controlarlo así con mi propia fuerza o era algo que se me salía de control de la mente. Y a partir de allí fue como esa, digamos que fue como la primera experiencia que marcó mi vida con el Espíritu Santo. Ya cuando sé cómo se siente, comienzo a buscarlo, a sentirlo nuevamente. No sé de pronto si en tu caso fue igual o diferente. Bueno, en mi caso es un poquito diferente al tuyo, Elías. Creo que cada uno de nosotros tenemos una experiencia, los que le creen, ¿verdad? Una experiencia con el Espíritu Santo. Recuerdo de que estaba en un ayuno y bueno, casi veía muchas personas que lloraban, veía unas personas que danzaban, veía personas que hablaban en lengua y yo decía, pero ¿y yo cómo hago para hacer eso? ¿Verdad? Es la pregunta que tú te haces cuando te comiencen a hablar sobre el Espíritu Santo. Recuerdo que cerré mis ojos y le dije, Espíritu Santo de Dios, toca mi vida, ¿verdad? Como tú quieras tocarla. Y recuerdo que en ese momento comencé a llorar de la nada. Y el Espíritu Santo de Dios comenzaba a pasar mi vida. Comencé a llorar. Y cuando yo empecé a llorar, experimenté una paz en mi corazón que nunca, jamás la había experimentado. Sentí una paz impresionante y sentí perdón de Dios en mi vida. El Espíritu Santo te convence de pecado y te ayuda a aceptar perdón en tu vida. Es una presencia como especial, ¿verdad? Que te hace sentir como que por un momento olvidas todas las cosas y tú solamente te quieres enfocar en lo que estás sintiendo. Es algo que se disfruta mucho. En esa experiencia tú experimentaste lo que es hablar en lengua. Bueno, esa no, en esa todavía no. Creo que la experiencia que tuve de hablar en lengua fue como ya al año de estar siguiendo a Jesucristo como tal, ¿verdad? Viviendo una vida de obediencia, dedicación a Dios. Recuerdo que también fue un ayuno, una hermana que ya falleció, ponle tú 60, 70 años tenía la hermana. Y recuerdo que estábamos haciendo un ayuno y Dios le indicó a ella que tenía que orar por mí. Y me dijo, hoy Dios te va a dar el don de lengua. Y yo estaba asustado, yo era un niño, yo no sabía de eso. Y recuerdo que ella me oró y empecé a cerrar los ojos y comencé yo a orar, a adorar. Y vi que mi lengua, o sea, comenzó a hablar otra lengua. Salía algo, era natural. O sea, no era algo sin pensarlo, premeditado, maquinado. Nada, o sea, yo veía que ese era algo natural, o sea, era algo que se daba, que fluía, como el agua fluye. Así comencé a sentir y sentí que había algo más grande que yo dentro de mí, que tomaba el control. De pronto hay personas que no son cristianas y hoy nos ven y miran el hablar en lengua como que eso es algo raro que está pasando ahí, eso se sale de lo normal, ¿cierto? Y en cierto punto tienen razón, se sale de lo normal, pero para nosotros los cristianos cuando lo comenzamos a experimentar es algo especial, ¿verdad? Es algo que ya se vuelve
digamos que normal en el sentido que sabemos que es algo que viene de Dios. Pero también me gusta algo en las experiencias del Espíritu Santo y es que Él nunca pierde el control de las cosas. Bueno, Elías, yo creo que algo que he aprendido, ¿verdad? Es la disposición. Si no hay una verdadera disposición, un verdadero deseo de sentirlo, no va a pasar nada. Nunca va a pasar. Puede ser el servicio o el evento más lleno de grande, unción, sí. más lleno de poder, de milagros, de prodigios tal vez, pero si no hay un abrir de corazón, no va a suceder nada. Pero puede ser el lugar más lejano, ¿verdad? Más solo, pero si tu corazón abre, si tu corazón es una esponja que absorbe, el Espíritu Santo va a llegar a tu vida. Yo creo que una de las claves más importantes en cuanto a la llenura del Espíritu Santo es siempre mostrarse uno sensible a su presencia. Cuando nosotros nos mostramos sensibles, es fácil que Él llegue y ministre. Hay algo que a mí me llama mucho la atención de un cantante cristiano y que yo lo he tratado de aplicar en mi vida, es que él dice que nunca falten las lágrimas en tus ojos y que nunca falte el fuego en tu corazón. Porque cuando tú te acercas a Dios con un corazón que desea su presencia, te quebranta inmediatamente y es difícil contenerse las lágrimas frente a la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando hay un corazón quebrantado, Dios obra. Bueno, mi experiencia en cuanto a las lenguas de pronto fue un poco diferente, pero también marca el corazón de las personas. Y fue que en la presencia de Dios, siempre en las oraciones que hacíamos en la casa, Dios tocaba nuestras vidas y yo sentía que algo me impulsaba como que no era yo, pero a mí me daba mucho miedo, me llenaba mucho temor y no le daba como que la libertad al Señor. Mi mamá me decía, pero entra en confianza, abre la boca, deja que Dios te use. Pero yo le decía algo y era que yo le decía, el día que Dios me vaya a poner a hablar en lenguas a mí, yo pierda el conocimiento, que yo no sepa lo que estoy diciendo, que me olvide de todo. Y fue algo tan natural que, o sea, se sale como de lo común. Yo recuerdo que la primera vez como tal, hubo una actividad en la iglesia, oraron por nosotros, y yo simplemente sentía la presencia de Dios, nadie me ministró ni nada, y me fui a sentar en el altar, me iba a sentar allí, y yo le iba a dar simplemente gracias a Dios por su presencia. Y yo recuerdo que yo iba a decirle, Señor, gracias, y cuando yo digo Señor, gracias, a mí no me sale en español, sino que yo lo digo en lengua. O sea, Tremendo, era algo que no lo esperé, porque yo en mi pensamiento yo iba a decir gracias Dios, pero cuando yo digo gracias Dios, a mí me sale en lengua y yo me asusto y me quedo callado enseguida. Y luego ya ahí sí, en un evento por allá, ya la pastora que estaba ministrando colocó las manos sobre mí y el Señor me dio una palabra que orara. Y yo comencé a orar y ya Dios tomó el control y vino como a esas lenguas, pero de pronto no fue algo buscado como la gente de pronto quiere entrar en un afán a veces de esas experiencias. No sé si tienes de pronto alguna otra cosa, una experiencia con el Espíritu que tú recuerdes que haya marcado tu vida. Bueno, recuerdo de que en la primera campaña que el Señor me permitió ir, pude orar por una persona. Recuerdo que estaba con temor porque el Espíritu Santo estaba en mí y me inquietaba orar por esa persona para ser sanada de una enfermedad. Y yo tenía miedo porque yo nunca había hecho eso. Yo dije, ¿y si no la sana? ¿Cierto? Quedo yo como, quedo yo como el ridículo ante toda la multitud que estaba ahí. Pero no había entendido de que no era yo el que le iba a sanar. Era Jesús, a través de su Espíritu Santo, que iba a hacer la obra. Ya. Y el temor, dije, no, yo lo tengo que hacer. Porque si Dios me está mandando a hacerlo es porque yo lo tengo que hacer. Entonces oré por esa persona, recibió el Espíritu Santo de Dios y fue sanada. Y yo me sorprendí, de verdad, todavía estoy sorprendido. Y fue la primera vez que pude experimentar eso en una campaña de cómo Dios sanó a esa mujer. A mí me pasaba algo, era que de pronto cuando uno está iniciando, uno no sabe cómo Dios de pronto quiere usarte o Dios cómo quiere moverse. Y recuerdo que yo oraba, a veces oraba, y sentía que sabía lo que la otra persona vivía, o tenía, o le había pasado. Entonces, un pastor me dio un excelente consejo, Pastor William Mejía, pues, tú lo conoces. Me dio un excelente consejo que siempre lo retengo, y fue que él me dijo, no le hables directamente enseguida, por ejemplo, esto, porque te podrías equivocar.
pero ora lo que tú estás sintiendo. Entonces, por ejemplo, si yo sentía que esa persona estaba como triste, yo oraba, Señor, aleja toda tristeza, todas las cosas. Entonces Él me dijo, cuando es Dios, la reacción, la misma persona va a comenzar a reaccionar conforme a lo que tú estás hablando, lo que ella está escuchando, porque es el Espíritu Santo que está tocando, y ya tú vas a saber que es Él que está obrando y está confirmando lo que tú estás sintiendo, porque hay muchas personas de pronto que en ese afán de querer ser usados por el Espíritu Santo entran a de pronto a querer mostrarse, que llega un punto que el enemigo lo tienta a uno en quererse mostrar, ¿cierto? Y muchas personas se equivocan. Entonces hay personas que han recibido palabras de parte de Dios que a veces no llega del Espíritu Santo. Es correcto. Algo importante, Elías, lo que tú estás comentando, ¿verdad? ¿Cómo yo sé que una palabra viene de parte de Dios? Fácil, cuando se cumple. Exacto. Es fácil, o sea, tiene que cumplirse Si la no palabra se de Dios. Si cumple- no se cumple porque no viene de parte de Dios. Y número dos, esa palabra que viene de parte de Dios tiene que estar básicamente respaldada por la La Biblia. palabra. Exacto. Por ejemplo, no podemos decir una profecía que vaya en contra de la voluntad de Dios, jamás. Vete de esta iglesia porque aquí no es que Dios te va a usar. Es correcto. Y la Biblia te está diciendo que no tienes que dejarte de congregar. Exacto. Eso es importante. Entonces, ¿quién te va a decir si la profecía viene de parte de Dios o no? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, Elías, es lo que te va a enseñar a ti a discernir cuando algo viene de Dios, cuando algo viene de las emociones. Eso es Y cuando viene el enemigo. y cuando viene el enemigo también. Hay otra cosa importante, Elías, que debemos resaltar nosotros con relación al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es prudente. No es una persona que va a entrar así, no. Él primero va a abrir tu corazón, va a tocar, quiero entrar en tu vida, ¿verdad? Y si tú le abres tu corazón, Él va a entrar. ¿Y qué va a traer el Espíritu Santo cuando tú le das la oportunidad? Sanidad, liberación, restauración, ¿verdad? Y restitución. Es la palabra que le digo a los amigos en esta hora de la mañana que están allí. Si ustedes abren su corazón para que el Espíritu Santo de Dios entre, va a ser restituido todos esos momentos de tristeza, de dolor, de angustia, tal vez rechazo. El Espíritu Santo nos llena, nos hace ser personas suficientes para avanzar y crecer. Y algo muy importante también, que antes de Él usarnos de pronto para trabajar en áreas de otras personas, necesitamos trabajar primero en nuestras áreas. Él va a trabajar primero en nuestro carácter, a moldearnos, en nuestras acciones, en todas las cosas, de tal manera que podamos ser ese templo llenos de su presencia. Amén. Y algo que comentábamos al principio era que todo nace siempre en la intimidad. La intimidad con Dios es lo más importante, ¿cierto? No es lo que hay fuera de la intimidad en público. Lo más importante siempre es la intimidad con Él. Y algo importante, la intimidad no solamente es arrodillarse en el cuarto de uno, ¿verdad? Y orar, que eso está muy bien. También la intimidad es con tu diario vivir, en tu trabajo, Exacto. en tu empleo, hables con Dios. Estés allí conectado con Dios. Yo recuerdo una experiencia que me pasó en mi oficio de trabajo. Estaba en apuro, no sabía cómo solucionar el problema que se me había presentado. Y había agotado todos los conocimientos que yo tenía para solucionar ese problema y no me había funcionado. Y dije, no, aquí yo tengo que orarle a Dios. Y yo recuerdo que yo me paré y le oré al Señor, y el Señor, ayúdame, dame la sabiduría para arreglar esto porque no entiendo. Y el Señor me mostró dónde estaba el daño. Me guió, o sea, como si el Señor, ahí está eso. Me mostró enseguida así. Y yo digo, así que está el daño. Y lo arreglé y prendió enseguida lo que estaba haciendo. Entonces, eso te hace Dios. Dios Exacto. está allí contigo en cualquier cosa que hagas. En todas las cosas. Hay algo que me funcionaba mucho al principio en mi relación con Dios, era que yo trabajaba. Tú sabes que yo trabajaba todos los días, de 7 a 5 de la tarde. Y en medio del trabajo, aún allí llenando papeles o lo que hacía, siempre trataba de estar allí con Dios, diciéndole, Señor, quiero que llegue la noche, quiero estar contigo, quiero poder encontrarme contigo a solas. O sea, ir preparando como en el día ese momento en que tú vas a poder estar en verdad a solas para Dios, y es muy importante. Recuerdo algo muy bonito que me sucedió, que me marcó el corazón de manera especial, y es que una vez, como trabajaba en el salón que daba en la puerta de la iglesia, una puertica que quedaba así por el salón, estábamos allí y yo estaba llenando papeles, y llenando papeles, de pronto allí sentí la presencia de Dios. No era que estaba orando, no era que estaba, sino que sentí la presencia de Dios, y paré por un momentico y le dije, Señor, tú estás aquí.
Dios mío, gracias porque siento tu presencia de manera especial. Y estaban orando las de intercesión en la iglesia, pero la oración estaba normal. Luego que yo siento eso, yo le digo, Señor, gracias porque tú estás aquí. Se mete Dios allá y comienza a ser allá y la presencia de Dios llenó donde estaban orando esas mujeres. Y yo le dije, Señor, gracias porque me permitiste primero sentir a mí acá lo que tú estabas aquí y luego ellos allá. Y fue una experiencia que me marcó mucho porque me hizo notar el amor que Dios sentía por mí. Yo creo que esto es importante más con la identidad. Nos identificamos con esto. Nos gusta esto, servir a Dios. Y servir a Dios trae beneficio, recibir al Espíritu Santo. No tienes que pagarlo para recibirlo. No tienes que pagar un costo, no. Solamente si tú lo quieres, lo recibes. Amén. Todas las personas que lo quieran recibir pueden decir, yo quiero al Espíritu Santo, cerrar sus ojos y Él va a venir. Exacto. Él va a venir, Él va a estar dispuesto. Y les decimos a todas las personas que nos ven también que si hay algo que deben procurar tener es la llenura del Espíritu Santo. Si hay algo que deben anhelar en su vida más que una carrera universitaria, más que un mejor empleo, más que de pronto la mejor vida social, más que cualquier riqueza, comodidad material, anhelen el Espíritu Santo, es lo mejor, porque podemos de pronto tener situaciones económicas difíciles, pero siempre vamos a tener su paz en medio de todas las cosas. Amén. Amén. Así es. Entonces, damos gracias a todas las personas que están allí, que han llegado hasta este punto. Les motivamos a suscribirse, a compartir este contenido. Y damos gracias a Dios por tu vida, Frey, que ha sacado este espacio para poder estar aquí. Creo que la gloria siempre será para Dios, Elías. Y yo sé que este video llegará a muchas personas en el nombre de Jesús, ¿verdad? Impactará a muchas generaciones. Bueno, Dios les bendiga. Gracias por sacar su tiempo. Bendiciones. Amén.